Hola, durante esta presentación les hablaremos sobre la literatura medieval junto a mis compañeras Bárbara Matamala, Rosa Lear, María José Navarro, Francisca Torres y yo, Javiera Navarro. Introducción. En este trabajo hablaremos de la época medieval, cuando solo personas religiosas podrían publicar libros o escritura. También daremos a conocer cómo surgió la literatura medieval, el desarrollo que tuvo y los elementos de la narrativa y obras más importantes. ¿Qué es la literatura medieval? La literatura medieval agrupa el conjunto de producciones artísticas escritas de Europa que datan de los 1000 años que duró el medioevo. El periodo histórico comprende entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y finaliza con el Renacimiento. Se destaca por desarrollar una literatura compuesta a partir de escritos religiosos. La historia de esta. La literatura medieval nace con la reconquista de los cristianos a partir del siglo VII. Se expande por gran parte del territorio de España. Aparte del latín, los poetas comenzaron a escribir en lenguas vernáculas ya en el siglo VII. Esta literatura estará sometida a manos de los monjes, quienes gracias a su preparación intelectual pudieron traducir obras antiguas. Desarrollo literario. La participación femenina en esta época de las mujeres no tenía las mismas condiciones que los hombres. Muchas de ellas que lograron empezar a escribir lo hicieron principalmente a través de literatura religiosa. Esto les permitió ganar nombre poco a poco, lo cual permitía que luego de haber publicado reflexiones y demás contenido relacionado con la Iglesia, pudieran ser canonizadas como santas. Es así que muchas de las obras femeninas serán realizadas por monjas. Elementos de la narración. En ellos se encuentra la autoría anónima, la épica caballeresca, el uso frecuente de versos, los cuentos y fábulas. Características de la literatura medieval. La literatura medieval se caracteriza por lo siguiente. La lírica, la novela y la saga son los géneros más importantes. Hay una gran cantidad de textos que son anónimos. Muchos autores son monjas o sacerdotes. La lengua no solo era en latín, sino también en lenguas vernáculas. Temas de la literatura medieval. Algunos de estos temas son los libros de caballerosidad, el amor cortés, la poesía mística, los bestiarios, entre otros. Obras y autores de la literatura medieval. El Amadís de Gauta, Beovilfo, el Cantar de Roldán, los cuales todos son de autor anónimo. Divina Comedia. Dante, el arte del ego del poeta, se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer llega a una montaña iluminada, donde es asediado por tres animales simbólicos, un leopardo, un león y una loba. El alma de Virgilio, el poeta latino, acude a su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llegar a las puertas del paraíso. Pero para eso debe pasar primero por el infierno y el purgatorio. En la primera parte de la travesía, Virgilio acompaña al peregrino a través de los 9 círculos infernales, en los cuales Dante vislumbra los escarmientos que sufren los pecadores limpios. En la segunda, el poeta peregrino conoce el purgatorio, lugar en que le purifican las almas pecadoras para llegar al cielo. Y en la tercera parte, Dante es recibido por Beatriz a las puertas del paraíso, ya que Virgilio tiene la entrada prohibida por haber sido pagano. Dante conoce el firmamento y atestigua la victoria de los santos y la gloria del Altísimo. Iluminado y convertido por la revelación, el poeta peregrino regresa a la tierra y decide dar testimonio de su viaje en un poema para advertir y aconsejar a la humanidad. Crítica de los lectores para la obra. Se dice que es una obra fascinante, llena de metáforas, una narrativa poética y escrita de una manera hermosa, que hay que leerla con calma para poder entenderla y analizarla, cada palabra. Me gusta mucho la forma en que Dante tiene y utiliza la descripción, lo que hace de una manera hermosa. Los sentimientos, miedos y errores. Es una lectura gratificante y hará pensar y reflexionar mucho. Una magnífica obra que tendrían que leer todos alguna vez en la vida. Opinión personal. Para mí esta obra llamada La Divina Comedia es un clásico de la literatura universal. Esto trata del recorrido que realiza Dante desde el infierno hasta el paraíso divino. Este recorrido se divide en tres grandes etapas, que son el infierno, el purgatorio y por último el paraíso. Información sobre el autor de la obra. Dante Alighieri nació en Florencia en el año 1265.
Durante su adolescencia se involucró en el movimiento Dulce Estilo Nuevo. Dante fue un poeta, prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano. Es también conocido como el poeta supremo. El suceso más importante de su desdichada vida, según su propia revelación, fue conocer en el año 1274 a Beatriz, la mujer a quien amó y exaltó como símbolo supremo de la gracia divina, primero en la Vida Nueva y luego en la Divina Comedia, obra que le llevó 17 años de trabajo y que se convirtió en cimiento del pensamiento moderno y acabó con la aseveración del entendimiento medieval del mundo. Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. A lo largo de toda la época son muchas las lagunas que se encuentran. Sin embargo, se ha ido restaurando mediante la música, la literatura, el arte, entre otros. La fuente más directa es la lectura, ya que en esta se narra lo vivido y nos da una idea de todo, la cual fue una época muy interesante y que nos deja mucho sobre lo que aprender.